Buenos días, soy Ernesto Gloria de Enfoque Noticias, acá de este lado. De este lado. Gracias, yo tengo un par de preguntas. La primera, para el presidente de Canacar, sí ha notado, por un lado, que este diésel de menor calidad, el diésel regular, haya afectado ya los motores para otras tecnologías como la VA, y de ser así, en promedio por unidad, ¿cuánto aumentaría el mantenimiento para este tipo de unidades? La segunda, en el marco del TEMEC, si se verá afectado el sector por estas nuevas reglas que se implementen. Y finalmente, ¿cómo confiar en un gobierno que abiertamente ha desestimado los compromisos que el país asumió en materia ambiental, como los que realizó en la COP21, y su proyecto energético opta por tecnologías fósiles como construir una refinería, utilizar nuevamente el carbón para generar energía? ¿Hay confianza en un gobierno que ha dado estas señales? Muchas gracias. Dijiste que una pregunta y fueron como 10, pero empezamos 4. Empecemos con la primera. Te quiero mencionar que los vehículos que ya cuentan con esta tecnología que requerimos, aparte del diésel tipo DUVA, requerimos también urea. Cuando no encontramos el diésel de esas condiciones y que lamentablemente en algunas estaciones sí nos lo están vendiendo como si fuera, el consumo de combustible, voy a hablar con un promedio de 22 toneladas de un camión sencillo, le está dando un 2.7, se nos ha caído hasta el 2.2, y obviamente las armadoras argumentan de que el diésel que se utilizó no era el adecuado, y fue porque realmente no existe en algunas regiones de la República. Efectivamente, en México no nada más se habla de una refinería, se habla de un desarrollo en el Istmo de Tehuantepec, en el cual es bien importante que la presencia del transporte esté a la vanguardia, pues ya del norte de México, ya no va a hablar de otras entidades del mundo. ¿Y cómo nos afecta en el Tratado de Libre Comercio, hoy llamado TEMEC? Les quiero recordar que una de las quejas de Canacar fue de que nuevamente la industria del autotransporte no fue de las más beneficiadas en esta nueva revisión del TEMEC, y los permisos de largo recorrido que se venían otorgando tanto a empresas mexicanas que incursionan a los Estados Unidos como empresas norteamericanas que ingresan a México, a ellos se les va a seguir permitiendo el otorgamiento de estas concesiones y a nosotros ya no. Pero ¿qué sucede con las que ya tienen establecido este tipo de reglamentación de la incursión a los Estados Unidos? Cada estado tiene una normatividad diferente en los Estados Unidos. Yo quiero hablar que California es mucho más estricto que Texas. Donde más transporte transfronterizo cruza mexicanos en el estado de Texas. Pero si nosotros no llevamos los motores tipo DUVA, no vamos a poder entrar y posiblemente nos limitemos a dar un servicio transfronterizo pese a las adversidades que obtuvimos en el TEMEC. Y yo quiero mencionar algo, si ustedes ven ahí el mapa, que ya se mencionó tanto, pero si no lo vieron les recuerdo que Chiapas, por ejemplo, se exportan muchos productos agrícolas. Entonces, ¿cómo vamos a llevar el producto chapaneco a Texas si no tenemos esta facultad de poder llevar con las condiciones físico-mecánicas que requieren para que ello entre al estado de Texas? Y ahora, respecto a la certeza, pues yo creo que es una pregunta que nos hacemos en muchos sentidos, en otros temas, pero ya lo precisó Angélica, que nada más hay que referirnos a este tema. Yo creo que la certeza es algo que es bien importante. Nosotros hemos tenido acercamiento como Cámara con el ingeniero Alfonso Romo, de que la industria del autotransporte, hoy los empresarios no saben si continuar. Y yo creo que si México va a cambiar y México se va a volver homogéneo, una de las primeras industrias que debe seguir operando y a la vanguardia es la industria del transporte. Hemos pedido certeza, no nada más en este tema, quisiera ser preciso, si este fuera el único problema que tuviéramos, pues estaría más relajado, pero son muchos más y tal vez algunos con mayor prioridad. No sé si con esto quede ya. Es muy prematuro mencionarlo ahorita, pero ya te mencioné que el consumo de combustible, cuando no se les pone, yo te quiero decir que si tenemos oportunidad de hacer la conversión en pesos de un camión que te dé el 2.7 a un 2.2 o a un 2, en pesos es una diferencia abismal y es simplemente en la operación. No quiero saber más adelante cuando ya tengamos que llegar a un mantenimiento correctivo de estas unidades. Por nada. Enrique Pardo, de TV Azteca. Esta pregunta es, vamos, para que la pueda contestar. Bueno, son dos preguntas en realidad. En este marco en que hablamos de combustibles limpios, de combustibles más limpios y tratados en los que estamos circunscritos, como el Acuerdo de París de 2015,
¿hacia dónde vamos? ¿Hacia dónde va la industria del autotransporte? Indistintamente de cómo lo sigue la Semarnat o cómo no lo sigue, me refiero a, este es un paso hacia esas energías limpias. ¿Qué es lo que sigue? ¿Hacia dónde está mirando la industria? Digo, refiriéndome incluso en que estamos hablando de pues, energías renovables, que está esta alternativa. Y la otra pregunta pareciera que no tiene mucho que ver, pero también es preocupante, y es acerca de un tema de seguridad. ¿Cómo se ve afectada la industria del autotransporte en cuanto a la seguridad de los transportistas? ¿En qué estados ha aumentado pues, estos asaltos, estos robos, si es que tienen este indicador? Nada más que me pudieran decir en qué estado se focaliza más pues, esta alza. Muchas gracias. ¿Qué tal, Enrique? Yo te comentaré sobre la primera pregunta de hacia dónde va la industria. Lo comentaba al inicio, la industria por la parte productora de vehículos pesados, tenemos la tecnología eléctrica, híbrida, gas natural, diésel, la exportamos. Si no se ha avanzado en México es porque no se atiende el diésel en el 100% del territorio. Comentaba sobre el Acuerdo de París. Los compromisos de México en el Acuerdo de París, enfocados al sector transporte, son 3. Tener combustibles limpios, gasolina y diésel limpia. Está en los compromisos de México en el Acuerdo de París. No se ha cumplido. Impulsar la renovación de la flota a través de incentivos, la sustitución de camiones más contaminantes por menos contaminantes. No se ha cumplido. Avanzar en tecnologías a favor del medio ambiente. Ya cumplimos como industria y avanzamos del Euro 5 al EPA 7 el 1 de julio del 2019. Entonces la industria está lista, vamos hacia nuevas tecnologías más limpias y lo que no se tiene es ni el combustible suficiente ni los incentivos que ya comentaban necesarios para que existan estas nuevas tecnologías que requieren de una mayor inversión inicial. Entonces, es innegable que vamos hacia a tecnologías cada vez más limpias, que ya las tenemos en el mercado. Hay que recordar que en México la edad promedio de la flota es de 18 años de antigüedad. Entonces hay que apoyar al micro y pequeño empresario con incentivos, con sustitución vehicular, con financiamiento de la Banco de Desarrollo para que puedan avanzar a estas nuevas tecnologías, pero a la que técnicamente se puede avanzar, es decir, el Euro 5 EPA 7 por la falta del combustible. Yo creo que la cadena está a favor del medio ambiente, queremos reducir emisiones, pero hay mucho trabajo por hacer. Si quieres reducir emisiones contaminantes y solo te enfocas en el 1% de los vehículos nuevos a renovar y descuidas la sustitución vehicular por los más de 2 millones de vehículos que son los más que generan más emisiones y tienes abierta la puerta a la importación de vehículos usados de más de 17 años de antigüedad, pues no se está atendiendo el tema de una manera integral y nomás se enfoca en los vehículos nuevos y no los vehículos importados usados y los que generan mayor emisiones. Y no sé si mis compañeros de la industria puedan comentar sobre el tema de la seguridad. Yo quisiera, si me permiten, complementar lo que dice Miguel. Finalmente estamos comprometidos a utilizar energías más limpias. Es un compromiso como industria, como transporte. Pero el primer elemento fundamental, y no debemos de perdernos, es la renovación del parque vehicular. En la medida que tengamos un parque vehicular más moderno, se está atendiendo el uso de la tecnología y por ello se demanda un mejor combustible. El otro punto es, sí, en el tema de la distribución, hoy estamos utilizando vehículos con mayor tecnología, pero también tenemos que ir viendo el tema de la electromovilidad, como en su momento lo ha señalado el gobierno en la Ciudad de México. Sin embargo, esto no se hace de hoy para mañana, eso se lleva un tiempo. Estamos trabajando en programas piloto, estamos viendo también a las armadoras que puedan traer ese tipo de vehículos para poder ir atendiendo el tema de la distribución. Pero, como ya lo señaló Miguel, hoy por hoy estamos atendiéndolo con la mejor tecnología, que es Euro 5 EPA 7, ¿sí? Y también establecer y buscar las mejores prácticas que se tienen a nivel mundial y es parte de nuestro compromiso.
Voy a ser breve en la inseguridad, para ser rápido, a petición de Angélica. El dato con el que cerramos el año 2019 fue de 16,840 robos. Lo más lamentable de esto es que casi el 60% ya fueron con extrema violencia a nuestros conductores. La estadística sale sobrando, los pesos, lo que digamos vale sobrando, porque hoy estamos hablando de vidas humanas. Gente buena, ese es el pueblo, son nuestros operadores, son los que conducen, son los que hoy ya ven como un oficio de alto riesgo ser conductores. Contra eso estamos luchando. Quiero mencionar que no podemos hablar de cuáles son los estados más inseguros, mas sin embargo sí te puedes expresar cuáles son los corredores más peligrosos hoy por hoy, en los que estamos trabajando. México, Puebla, Veracruz. En Puebla traemos un proyecto piloto con la Secretaría de Seguridad Pública y con las 3 instancias de gobierno para en el C5 empezar a tener un sistema de control y monitoreo en el que estamos participando todas las organizaciones de transporte. El segundo corredor más peligroso es todo lo que colinda al Estado de México. Y posteriormente, saliendo obviamente del Estado de México, que también es el otro corredor, está el Querétaro, Guanajuato, San Luis Potosí, Aguascalientes, Jalisco. Como se pueden dar cuenta, es donde hay mayor densidad de población. Este problema es un problema que estamos atacando todos los días y todas las organizaciones, y ante esta crisis estamos muy unidos, pero es una situación lamentable. Hoy la gran variable que existe, hubo un diario de circulación nacional a principio de esta semana que hablaba que están mutilando a nuestros operadores. Lamentablemente, ojalá y pudiéramos salir a desmentir ese tipo de notas, pero sí hay operadores que han perdido la vida y no lo merecen porque por evitar un robo lo pierden. Hoy la capacitación que les damos va enfocada no únicamente a la prevención del robo, qué hora circular, dónde no pararse, sino también cuando ya se vean acorralados, tienen que cooperar con el delincuente. Hemos trabajado mucho en la legislación. El artículo 19 amplió que el robo al autotransporte también amerite prisión preventiva para quien lo ejerce y no que utilicen la puerta giratoria. Se logró en días pasados que los utilizadores de inhibidores de señales, que se les llama jammer, también se estén criminalizando a quien los estén portando. Se está trabajando mucho y voy a hablar muy honestamente en las reuniones que hemos tenido tanto con el secretario Alfonso Durazo y con el subsecretario Ricardo Mejía. Nos dijeron que tomemos medidas preventivas porque la inseguridad en carreteras no es una solución que se vaya a ver a corto plazo. Por eso trabajamos mucho en la prevención y seguiremos trabajando y seguiremos con la comunicación hacia nuestros agremiados. Perdón, quería ser breve, ¿eh? No, Ana, casualmente Ana iba a Portella. decir lo del el Soy yo, ¿no? corredor. Ah. donde Ana más Portella del asaltos financiero hay es en Bloomberg. de Veracruz, Perdón. pero ya se dijo. Nomás complemento lo que comentaba Enrique, es un tema muy importante el tema de la seguridad. Como comentó, es una solución que va a tomar pues tiempo resolverlo, es un tema de fondo. Yo les diría que tienes el tema para el transportista de la inseguridad, tienes el tema del incremento de los combustibles, tienes el tema del tipo de cambio y así una serie de temas, falta de operadores, y le agregas el tema de la falta de combustible, cuando en el tema de la falta de combustible sí hay una solución de corto plazo inmediata que puede estar en un par de semanas. Ese es el punto, agregar un tema más a los grandes retos que tiene el autotransporte, cuando este tema del medio ambiente tiene una solución a corto plazo que está en manos del secretario Víctor Toledo de Semarnat. Y en relación a la pregunta de Enrique, ¿hacia dónde vamos? Pues vamos hacia mejorar el medio ambiente, pero si tenemos las herramientas pertinentes para hacerlo. Podemos tener una ley muy avanzada, pero si no tenemos las condiciones para prestar un servicio de calidad, estamos parados. Cuando tenemos un diagnóstico correcto, pero soluciones incorrectas, estamos parados. ¿Hacia dónde vamos? Hablamos en la Ciudad de México como punta de lanza para electromovilidad. El sector transporte, en el sentido de la Asociación Mexicana de Transporte y Movilidad, podemos señalar que en un lapso de aproximadamente 8 años hemos cambiado 3,200 unidades viejas o que ya habían pasado su vida útil a cerca de 1,200 unidades con la mejor tecnología posible, que es decir, diésel convencional y gas natural. Para pasar a un tema de duda, necesitamos las condiciones. ¿Por qué? Porque como lo han dicho, el inversionista pone en riesgo su dinero, pero si la autoridad no presta las condiciones pertinentes para hacerlo, la renovación del parque vehicular en la Ciudad de México,
o en el país se va a parar. En el norte del país tenemos un problema muy evidente. Vayan a Tijuana y ustedes verán que hay unidades de transporte público que se compraron usadas y que siguen prestando un servicio de mala calidad contaminante, y la renovación en esa parte del país está parada. Lo que implica pérdida de inversión para el país, pérdida de renovación para la prestación de un servicio, y seguimos atorados en el mismo problema. Entonces, es un problema totalmente de disposición, de voluntad política del gobierno, de recular, de corregir y de proporcionar las condiciones pertinentes. De nada sirve tener leyes muy avanzadas, entre comillas lo pongo, si no tenemos una implementación actualizada para el mejoramiento del servicio. Muchas gracias. Gracias. Siguiente pregunta, por favor. Ana Portella, del financiero Bloomberg Televisión. Son varias preguntas, pero muy cortitas, y muchas en una misma respuesta me las podrán aclarar. La primera es, ¿cuál es exactamente la obligación que entra en vigor el 1 de enero de 2021? No sé si es usar tecnología, no sé si es usar este combustible, no me ha quedado claro esto. Luego, ¿cuáles son las sanciones que apareja esta normativa? Tampoco me ha quedado claro qué es lo que hay desde 1993 y si en estos 27 años qué ha pasado para llegar ahora y que estemos así a última hora. También me gustaría saber qué les dice Semarnat, cómo se han movido ustedes para poder estar preparados para cumplir con esta normativa el año que viene. Tampoco entiendo bien qué incertidumbre tienen ustedes, porque si ya saben que Pemex no va a producir este combustible en 5 años, si saben que esto entra en vigor el 1 de enero y saben que tienen la tecnología, no entiendo qué incertidumbre les genera. O sea, por lo que he visto hasta ahora, está claro que no van a poder cumplir. Y finalmente, si es correcto decir que esta normativa es parte de la economía verde y que de alguna forma el mismo gobierno o administración o legislación es lo que está frenando que la economía verde sea una realidad en México. Gracias. Contesto parte de la pregunta, Ana, ¿qué es el contexto? Lo explicamos en el video que pusimos, y tal vez se lo podamos compartir el video, que explica brevemente la situación. El 1 de enero, me voy a ir un poco atrás rápido, es el 1 de enero del 2019, era obligación en México tener diésel de ultrabajo azufre en todo el territorio nacional. Está por la norma 016 de la Comisión Reguladora de Energía. ¿Qué sucedió? Se dio una zona de exclusión por 6 meses y luego hay que recordar que Pemex está amparado a cumplir este requisito, y Pemex abastece el 75% del diésel en el país entre importado y lo que produce. Entonces, el 18 de diciembre del 2019 se emite un acuerdo por parte de la Comisión Reguladora de Energía que le da autorización a Pemex a solo abastecer el combustible en el 19% de los municipios del país. Entonces, ya hay un reconocimiento por parte de la CRE, del sector energético y de Pemex, que Pemex va a tener el combustible de ultrabajo azufre hasta el 31 de diciembre del 2024. Entonces, técnicamente no se está cumpliendo la norma de combustibles. Ahora, esta norma de combustibles es muy importante para la norma Semarnat 044. La norma Semarnat 044 obliga a los fabricantes y obviamente a la cadena de autopartes a solo fabricar o importar vehículos pesados nuevos, en la parte nueva importados o fabricados, a partir del 1 de enero del 2021 a que sean Euro 6 y EPA 10. Es decir, por un lado se te obliga a en 10 meses tener una tecnología ambiental vehicular para la cual se va a tener el insumo requerido 5 años después. Ese es el problema, que se extiende la industria automotriz y por consecuencia toda la cadena del autotransporte en un tema que se te obliga en 10 meses a tener una normativa y cumplirla cuando el insumo se va a tener en 5 años. Esa es la parte de la incongruencia. Entonces ya reconoció la Secretaría de Energía, ya reconoció Pemex, ya reconoció la CRE, el que se va a tener el diésel en el 100% del país en 5 años. Le toca a Semarnat ajustar la norma ambiental a por lo menos obligar las nuevas tecnologías más avanzadas hasta dentro de 5 años. Ahora, estamos a favor del medio ambiente. Esta convivencia de ambas tecnologías
de la vigente y la que sigue, que es el Euro 6 EPA 10, queremos que sea de manera que convivan ambas tecnologías para que no se detenga la renovación vehicular. Si obligas una tecnología que no hay combustible, ya lo dijeron todos los compañeros de la industria del autotransporte, no se va a renovar flota y se van a incrementar las emisiones. Si conviven ambas tecnologías, se va a renovar flota y donde haya combustible y alguien puede garantizarlo, puede adquirir las nuevas tecnologías. Por supuesto que no está en contra de estas nuevas tecnologías. No es que sea una sanción en específico, yo le diría que la sanción es al medio ambiente. ¿Por qué? Porque vas a impactar, como repito, 1.4 millones de toneladas de CO2 equivalente, lo que equivale a 27 millones de árboles si dejas de renovar flota. No sé si algún otro de mis compañeros quiera comentar. Lupita. Una de las partes de la pregunta fue que qué hemos hecho, perdón, que qué hemos hecho para solucionar este problema. Bueno, desde hace 2 años empezamos a trabajar en este sentido, pero especialmente desde el año pasado nos hemos reunido con Pemex. Finalmente no sabíamos si Pemex podía abastecer del producto, ya sea producido por él o importado. Nos reunimos con la Comisión Reguladora de Energía, nos reunimos con la Secretaría de Economía, nos reunimos con el jefe de la Presidencia de la República, nos reunimos con la Secretaría de Energía y hasta la fecha hemos ido avanzando. Ya tenemos la conclusión de que no hay tuba suficiente en todo el país. Hoy por hoy lo único que falta es que la Semarnat atienda nuestra petición de que nos permita fabricar con estas 2 tecnologías de aquí a que haya diésel suficiente en la República Mexicana. A lo mejor insistir, Ana, en el tema de la certidumbre. ¿Cuál es la incertidumbre? Pues la incertidumbre es en toda la cadena, desde el fabricante, refacciones, ventas, y no se diga, digamos, el usuario final o consumidor. O sea, el tema te lleva simplemente a decir en dónde invierto y cómo invierto, cuando es un tema que no está resuelto. Entonces, siendo muy claros con esta convivencia que planteamos, pues te implica una solución inmediata también al tema de la inversión. Repito, de toda la cadena hasta el usuario final para ver qué tecnología o a qué tecnología puede acceder simplemente para efectos de compra, ¿no? Pero es total. Y si me permiten también comentar que desde el punto de vista del transporte de pasaje tenemos un compromiso, una obligación legal de renovar nuestro parque vehicular. Entonces nosotros sí caeremos en un incumplimiento si permitimos que nuestro parque vehicular se convierta en un parque vehicular mucho más viejo. Entonces, para nosotros sí es un tema delicado y sí es un tema que debe aclararse de la manera más rápida. Gracias. ¿Nos podrías compartir en qué rubros en particular está teniendo este impacto que ya decías de la atracción de inversiones? Y nada más una segunda para que no se me vaya. En la NOM 016, el ajuste que se hizo, la NOM 016 de la CRE, dice que Pemex va a tener que estar informando de los avances que está haciendo en función de la producción del diésel, ultra bajo azufre. ¿Ustedes como cadena, como sector, van a estar al pendiente de esto? Porque también habían mencionado que como industria estaban pidiendo que la prolongación de la NOM 044 fuera al 2023 y ahora con esta modificación de Pemex se está yendo hasta el 2025. Muchas gracias. Sí, gracias Miguel por tu pregunta. Mira, en cuanto al tema de las inversiones, pues es simplemente no se está produciendo las autopartes necesarias para la fabricación de estos vehículos porque no existe la certidumbre si se va a poder poner en marcha la producción de vehículos y rodamientos en los siguientes años. Como ustedes saben, no se puede construir un camión de un mes para otro. Es decir, en el 2020 ya estamos fabricando los camiones para 2021 y 2022, cuando menos. Entonces, ¿qué es a lo que me refiero con los 18,000 millones de dólares? Son todas las partes que vendemos a las armadoras
para que puedan fabricar estos tipos de vehículos. De continuar esto, pues va a continuar parado todo, porque no existe la fabricación de estos camiones en tanto no se tenga la certidumbre de que van a poder circular. Entonces, ese es el tema. Por acá, por aquí. ¿Cómo están? Muy buenos días a todas y a todos. Víctor Peña de portalautomotriz.com y Portal Político. Agenda cargada para el sector de la industria automotriz, particularmente para el autotransporte. Miguel, mencionaste que desde tu óptica en 2 semanas esta incongruencia podría destrabarse. Y también han hecho un llamado en particular a la Secretaría, al secretario Víctor Toledo de Semarnat, para que se ocupe precisamente de brindar esta certidumbre que se requiere. Parece claro que está claro que este es un problema transversal, porque por el lado del medio ambiente, de la salud, de la economía, del trabajo, pues vemos ahí a la Secretaría de Energía, de Economía, del Trabajo, de Hacienda, de Pemex, perdón, a la empresa Pemex y también al sector salud. Entonces me parece que es oportuno que el llamado sea precisamente para el gobierno federal en todas esas carteras, y yo les aprecio su comentario al respecto. Gracias. Lo que comentaba es, hay temas de fondo que van a requerir una solución tal vez que va a tomar más de unas semanas. Es decir, el tema de la seguridad, el tema del crecimiento económico, el tema del tipo de cambio y así. Este es un tema que ya reconoce el sector energético, que no va a estar listo, que es un trámite burocrático que se tiene que ajustar una normatividad que se puede hacer en un par de semanas. Se puede, mediante el instrumento jurídico que defina Semarnat, una norma emergente, algún acuerdo, se puede solucionar pronto y en corto plazo. Eso es a lo que nos referimos, a diferencia de otros problemas de fondo que te requieren una solución más compleja. Entonces, esa es la parte que estamos dispuestos a trabajar con Semarnat, con el secretario Víctor Toledo, y esta propuesta de que convivan ambas tecnologías es la propuesta que ayuda a reducir más emisiones. Por eso estamos convencidos de que se va a tener que hacer, que se haga lo más rápido posible para que le dé certeza a toda la cadena, y es la propuesta, y lo repito, es mejor renovar con Euro 5 EPA 7 que no renovar, y esa es la solución para reducir más emisiones y darle certeza a toda la cadena del autotransporte, y creo que coincidimos con Semarnat y en el objetivo de mejorar el medio ambiente, específicamente reducir emisiones. Buenos días, mi nombre es Elia Chema de la revista Alianza Flotillera. Miguel, ahorita con respecto a lo que estás mencionando, es mejor renovar con lo que hay a no renovar, pero también es cierto que ahorita ya todas las marcas ya no están produciendo con tecnologías anteriores, ya tienen todas las nuevas. ¿Se prevé una caída de ventas este año fuerte a esto? ¿Cuál es la consecuencia realmente económica que va a vivir la producción de camiones en México? Y para Canacar me gustaría también saber qué es lo que van a hacer los transportistas, debido a que ahorita pues no tiene caso que renueven si no tienen el combustible. Les menciono cifras respecto a la caída, ya la tuvimos. Ya en el segundo semestre del 2019, ¿y por qué menciono el segundo semestre? Porque la nueva normativa ambiental del Euro 5 EPA 7 empezó a partir del 1 de julio. Y al regular a los fabricantes, si revisamos las cifras de vehículos comercializados en el segundo semestre, el mayoreo, nos dan 14,210 unidades, cuando normalmente estamos arriba de las 20,000 unidades. Es decir, ya al cambiar al Euro 5 EPA 7 se tuvo una caída en la renovación vehicular. Si anualizamos esta cifra de 14,000 unidades, son 28,000, comparadas con las 40,000 que normalmente renovamos, ya hay una afectación de 12,000 unidades. Ahora, y eso que sí hay diésel, si avanzas una tecnología que no hay diésel, no, pues se van a caer la renovación de la flota prácticamente a cero, o lo más cercano a cero posible, con el impacto que comentamos. Si la caída es de 20,000 unidades, es 1.4 millones de toneladas de CO2 equivalente, es decir, si se deja renovar esas 20,000 unidades, y equivalente a 27 millones de árboles. Le paso la voz a Canacar sobre la perdón, pero nada más para precisar, pero la caída para este año que se prevé, ¿cuál es? No, porque no hay solución hasta ahorita que continúe al menos la misma caída que se tuvo en el segundo semestre, es decir, hay que fijarse que son las ventas al mayoreo donde se nota la caída, y no lo tenemos calculado
Es precisamente lo que queremos evitar, tener certeza jurídica y que se ajuste la normatividad para que se mantenga al menos el mismo nivel de renovación que se tenía el año pasado. No tenemos una cifra, calculamos un 50% si no se ajusta la norma. ¿Por qué? Porque ya lo vimos en el segundo semestre. Hubo meses que cayó en ventas mayoreo del semestre del año pasado desde 25% hasta meses que cayó 60%. Si revisan nuestras cifras de ventas mayoreo, ese es el impacto de la renovación vehicular y es precisamente lo que queremos evitar. No quisiéramos andar, y el cálculo que hacemos con una caída del 50% es 1.4 millones de toneladas de CO2 equivalente, 27 millones de árboles. Y el evitar la renovación de la flota no solamente es emisiones, es consumo de combustible, seguridad vial, etcétera, etcétera. Es un impacto enorme en varios sectores y por supuesto le pegas a los insumos de la industria de la cadena del autotransporte que representa el 6% del Producto Interno Bruto. No, ya lo dijiste muy claro. No, es que preguntaron algo. No, yo le preguntaba a Canacar, perdón, que a raíz de esta caída, obviamente no a corto plazo va a haber renovación. ¿Qué es lo que pretende hacer Canacar para obviamente subir un poco también la vida de los camiones? Bueno, esa es una decisión ya individual de los empresarios, pero quiero mencionarte que sí se refleja en la renovación del parque vehicular. Algunos otros temas de falta de certeza ha generado ello, pero hay muchos transportistas que al momento de estar renovando su parque vehicular han decidido mejor ese periodo que tenían de renovación, ampliarlo ante la incertidumbre. Entonces, ¿qué va a ocasionar esto? Y cada empresario tiene su criterio diferente. Va a ocasionar que ese promedio de parque vehicular que teníamos de 18.5 años, pues en un ratito ya está en 20 años. Entonces, ese es el tema que estamos viendo palpable. Son pocos los empresarios que están comprando camiones con esta tecnología, posiblemente aquellos que se encuentren en circuitos de automotriz, por ejemplo, que se encuentran en el centro del país o en entidades donde sí tienen este tipo de combustible. Pero aclaro, nosotros somos una industria transversal que si queremos ver un México homogéneo, tenemos que tener condiciones homogéneas. Por acá, Rosalba Mezcua de Vanguardia Industrial, estoy hasta acá atrás. Gracias. Son varias preguntas. La primera, saber cuál va a ser el escenario en caso de que las autoridades no hagan estas modificaciones a la norma. ¿Cuál va a ser la actitud de ustedes? Y si esta entrase en vigor como está actualmente, saber si ustedes tienen pensado recurrir al amparo como una vía para hacer frente a esta medida. Por otro lado, saber también si ustedes estarían pidiéndole a la autoridad una prórroga del mismo tamaño en que va a ser el cumplimiento de que esté suministrado este combustible, que son 5 años. ¿Ustedes estarían pidiendo una prórroga de 5 años también para la entrada en vigor de esta medida y no en enero del 2021? Y saber también si han tenido acercamiento con las autoridades ambientales o energéticas del país en los últimos días, y también hablaban de pérdida de empleos por esta falta de certidumbre. ¿Cuántos empleos concretamente se han perdido? Gracias. Contesto la parte de vehículos pesados, ya que la norma 44 regula la fabricación e importación. La decisión, hay que recordar que Pemex está amparado. Entonces es una decisión individual cada una de las empresas, decidir si se desean parar a la norma o no. Pero si se puede resolver esto en un par de semanas, ¿para qué llegar a eso? Es precisamente lo que se quiere evitar. Respecto, nosotros lo que mencionamos es una convivencia de las tecnologías hasta que se tenga el diésel. Y lo hemos empujado desde varios años, ya se nos dijo cuándo va a estar el diésel, entonces que convivan más tecnologías. No significa que no queremos que se renueve con la tecnología más avanzada, al contrario, que no se obligue con la más avanzada, pero que sea de manera voluntaria. ¿Por qué? Porque hay zonas del país que no se tiene el combustible y ya lo dijeron la industria del autotransporte, no se va a renovar. Y creo que Alberto comentó el tema del empleo. Nosotros, nuestra industria genera de vehículos pesados 80,000 empleos entre directos e indirectos, pero el impacto mayor es en la industria del autotransporte, que genera 3 millones de empleos. No tenemos el cálculo ahorita de cuánto vendría a caer
el empleo en la industria, es precisamente lo que queremos evitar, porque se puede tener una solución en el corto plazo. Última pregunta, por favor, porque ya algunos de nuestros participantes necesitan retirarse a otros compromisos. Gracias. Hola, buenos días. Ivette Saldaña, del periódico El Universal. Quiero precisar algo. Alberto, decías que tenemos de julio del año pasado a la fecha son 38,000 millones de pesos que se han dejado de invertir o se ha postergado la inversión. 18,000. ¿Y los otros 20 que dijiste para principios de este año? ¿Los podemos De sumar? continuar así, si tomas en cuenta que a partir del segundo semestre se dejó de invertir 18,000 millones de pesos, estamos hablando que para finales de este primer semestre vamos a superar esa cifra, tomando en cuenta y siendo conservadores en comparativo con el semestre del año pasado. Ese es el comparativo que se tiene que hacer, arriba de los 18,000, es decir, 20,000, casi 20,000 millones de pesos. Ah, ok. Entonces, para todo, desde julio hasta la fecha. Así es. Ok. Y quiero saber si aparte de eso has visto impacto en empleos y para todos los demás. Decía Miguel Elizalde que no los han contabilizado, pero quiero saber si también han tenido que descansar a empleados por esta situación de incertidumbre, reducido jornadas de trabajo, o sea, ¿cuál es el impacto más o menos, aunque no tengan el número de los empleos que se ha afectado, pero si ha esto provocado reducciones de jornadas de trabajo, algo que podamos contabilizar nosotros? Mira, justamente como lo comentó Miguel, lo que estamos haciendo es la parte de investigación al interior de todas las empresas. Algo importante es que la gente que tenemos en la línea de producción para la fabricación de estos vehículos de nuevas tecnologías, pues la tenemos que estar destinando para otras líneas de producción. Y el tema es que no vamos a poder aguantar o soportar mucho como industria de autopartes el tema de estar ocupando otros puestos de trabajo, y vamos a terminar por cesar a esas personas. Y esto es justamente lo que comentaba también Miguel y todos aquí en el presidio, es lo que queremos evitar la pérdida de empleo que tenemos. Y como dato que bien lo comenté al principio, para que lo tengas ahí presente, por cada empleo que se genera en una armadora se generan 10 en el sector de autopartes. Entonces, imagínate, frenas una línea de producción en una armadora, ¿cuántos empleos vas a generar? Eso lo vas a multiplicar por 10. Eso es lo que estamos evitando, pero te digo, no vamos a poder soportar mucho tiempo el estar destinando a nuestra gente a otras actividades para las cuales han sido contratadas.